Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 10 en su Biblia. Empezamos en el versículo 26, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 26. La Biblia dice: porque si que pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted observa que el lenguaje que se utiliza en estos versículos es fuerte. Se habla de expectación de juicio, hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, castigo, tener por inmunda la sangre del pacto. Habla de un Dios de venganza en el verso 30 y el verso 31 concluye con: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Toda esta forma de hablar del castigo, utilizando un lenguaje fuerte, hace pensar que el escritor estuviera hablando a incrédulos, cosa que no es así. Está hablando a creyentes. El contexto alrededor del pasaje y el propio pasaje da evidencias claras y concluyentes de que este mensaje es un mensaje expresado a personas que de a de veras han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Después de casi 10 capítulos de hablarnos acerca de la grandeza de Dios, y específicamente desde el capítulo 7 hasta casi el final del capítulo 10, de hablarnos de esa grandeza de Dios como nuestro sumo sacerdote, el escritor establece que ese concepto de que Dios es un Dios grande, Jesucristo es el más grande de todos, no debe ser un concepto teológico e intelectual nada más, sino debe afectar nuestra forma de vivir. Aprendimos la semana pasada las primeras acciones, los primeros mandamientos que un creyente debe dar si de a de veras cree en la grandeza de Dios. Y aquí empieza con una advertencia solemne. Esto por 4 ocasiones ha sucedido en el libro de Hebreos. Hebreos comunica ciertas lecciones doctrinales
Y de cuando en cuando, por 4 ocasiones, el escritor inserta advertencias solemnes que el creyente debe prestar atención. Aquí se introduce una advertencia. Y el mensaje claro aquí es que Dios castiga el pecado de sus hijos. Con Dios no se juega. El que juega con Dios va a llegar a experimentar el castigo de Él. No se está hablando de perder la salvación porque gracias a la gracia de Dios, la salvación es eterna y la salvación no se nos quita. Pero eso no significa que Dios no castigue el pecado de sus hijos. Habla de no un pecado accidental, es decir, un pecado donde nosotros hacemos algo que es contrario a la palabra de Dios y luego nos arrepentimos, nos ponemos bien con Él y continuamos en nuestra vida. Habla de un estilo de vida pecaminoso. Y específicamente el verso 26 lo cataloga como un pecado voluntario, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Habla de un pecado voluntario. Y quizás la palabra voluntario en nuestra traducción no es la mejor, porque todo pecado que cometemos es un pecado voluntario. Nosotros decidimos pecar, no es que el pecado nos sorprende y nos obliga a hacer algo, nosotros decidimos pecar, nosotros decidimos hacer cosas equivocadas. Así es que la palabra voluntario no es la mejor traducción. Pero el pecado voluntario hace referencia a un estilo de vida. El pecado voluntario en el Antiguo Testamento se castigaba con la muerte. Todo pecado, sin excepción, ofende la santidad de Dios. Pero aquellas personas que, sabiendo que están mal, toman la decisión de manera orgullosa y soberbia de irse por un camino incorrecto, de hacer de su vida una vida pecaminosa, entonces ese pecado tiene una gravedad superior. Números 15, el texto que ve en la pantalla, los versos 30 y 31. Usted observa que habla de este pecado voluntario, o aquí lo llama pecado de soberbia. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, el judío o el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Mientras está hablando, y si usted lee el capítulo 15 de Números completo, va a darse cuenta de que está hablando de pecados y está hablando del castigo que el pecado tiene sobre la vida de la persona. Pero cuando llega a este versículo 30, hace una distinción entre ciertos tipos de pecados. Aquí tenemos la definición de este pecado, de pecar voluntariamente. Es aquel acto, es aquella decisión que la persona menosprecia la palabra de Dios, no le da la importancia, decide abiertamente no querer obedecer lo que dice la palabra de Dios y por orgullo, por prepotencia, llega a pensar que él tiene una mejor forma de guiar su vida, de vivir, y empieza a vivir de manera distinta y de manera diferente a lo que la palabra de Dios dice. Habla de un estilo de vivir, no habla de un pecado en un momento de la vida, habla de esa decisión soberbia y contraria a la palabra de Dios
donde ha decidido hacer de su vida una vida que se caracteriza por el pecado continuo, el pecado permanente, deliberado, menospreciando lo que la palabra de Dios dice. Y ese pecado se castiga con la muerte. Era grave pecar de esta forma. El texto muestra la gravedad de ese pecado en la vida de el creyente y establece que aquella persona, aquel creyente que ha decidido alejarse de Dios y vivir en pecado, lo único que le espera es el castigo de Dios. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego para devorar a los adversarios. El hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios es el castigo de Dios a las personas que no conocen de Cristo. Las personas, esas personas que no conocen de Cristo y van al fuego eterno y Dios les considera sus enemigos, sus adversarios, es el castigo que Dios les da. Ese castigo está diseñado para el incrédulo. Y a veces el creyente, sin ser un adversario de Dios, porque ya es su hijo, ya ha sido reconciliado con Dios, debe sentir el rigor del castigo de Dios. No perdemos la salvación, pero experimentamos el castigo fuerte de parte de Dios cuando nosotros hacemos esto. ¿Tenemos ejemplos en la Biblia de creyentes que hayan experimentado la muerte por continuamente estar en pecado? La respuesta es sí. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, aquí saqué una muestra de tres ejemplos para que nosotros lo veamos. El primero de ellos, el pecado voluntario de Nabat y Abiú, los sacerdotes hijos de Aarón. A estos dos hombres, sacerdotes de Dios, cumplían una función sumamente privilegiada. Se les ocurrió que la alabanza a Dios no había que hacerla como Dios había establecido en su palabra. Así es que se les ocurrió que debían modificarlo y hacerlo de manera distinta, de manera diferente a alabar a Dios. Y cuando Dios observa esta decisión y este comportamiento de ellos, observe lo que pasa. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Tuvieron en poco la palabra de Dios. Pensaron que su idea era mejor y tomaron un camino diferente, un camino contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y en soberbia y en necedad quisieron establecer un sistema distinto para adorar a Dios, cuando Dios había dicho exactamente cómo debía hacerse. Y Dios les quemó vivo. Vamos al Nuevo Testamento y observamos creyentes que participan de la cena del Señor de manera incorrecta. Y el texto bíblico dice, sígueme, de manera que cualquiera que comiere el pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos están muertos. Observe este pecado. Comer indignamente la cena del Señor le llevó a ciertos creyentes a experimentar enfermedad, debilitamiento
y en algunos casos murieron. Creyentes. No está hablando de incrédulos. Creyentes experimentaron enfermedad, debilitamiento y muerte. En 1 Corintios 5 aparece un hombre que llega a cometer pecados de inmoralidad sexual. Y eso no es lo más grave. Lo más grave es la reacción que algunos de la iglesia de Corinto tiene con respecto a este hermano. Le ven como el héroe, el supermacho, el que así se debe vivir, teniendo sexo por aquí y por acá. Y el texto bíblico dice, Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Era salvo, era creyente. Su espíritu iba a ser conservado como salvo por el día del Señor. Pero en su vida tomó la decisión de vivir de manera pecaminosa y meterse en pecados sexuales. Así es que Dios decide entregarle a Satanás. Esto significa que el control de la vida de esta persona va a estar a cargo de Satanás. Satanás va a ser el amo de esta persona. Este creyente va a ser una marioneta en las manos de Satanás, exactamente como es la realidad de todo incrédulo. Todo incrédulo, según Efesios 2, es una marioneta en las manos de Satanás. Satanás hace y deshace, toma las decisiones y guía a las personas incrédulas. Este creyente ha decidido vivir como un impío. Así es que si decides vivir así, ok, sigue nomás. Y vas a morir. Tu carne va a ser destruida. Y Dios vuelve a castigar. Iba a castigar a este hombre. En este caso, la vida de este hombre no termina así, porque al leer la segunda carta a los Corintios, vemos un momento donde Dios habla de esta persona y vemos que esta reprensión causó un impacto en la vida de este creyente y se arrepintió y Pablo escribe nuevamente y dice, ok, ya ha vuelto al camino correcto, perdónenlo, como yo ya le he perdonado. Dios castiga el pecado de los creyentes. Y aunque estos versículos 26 y 27 ya han hablado acerca del juicio de Dios, el escritor quiere enfatizar esta parte de su mensaje y va a volver otra vez a enfocarse en el juicio de Dios y va a utilizar la ley de Dios, una cita directa de Deuteronomio 17:6, para ilustrar la gravedad de este pecado voluntario, de este estilo de vida que estos creyentes podían tener. Verso 28 dice, el que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. No está hablando de todo pecado, porque si todo pecado se pagara con la muerte, no quedaríamos ni uno solo. Está hablando de este pecado, de este estilo de vida que el creyente puede adoptar. Y cuando revisamos en el Antiguo Testamento, ¿qué pecados se castigaban con la muerte? La siguiente tabla que usted ve en pantalla es la conclusión a la que vamos a llegar.
Números 15:30, ya lo leímos. Habla de ese pecado voluntario, de ese pecado soberbio que el creyente toma de seguir una vida diferente a la palabra de Dios, donde menosprecia la Biblia y vive como quiera. Y ese pecado se castiga con la muerte. Habla de la blasfemia contra Dios. Y en Levítico 24, aquel que blasfema, habla mal de Dios, esa persona debía morir. Habla de el pecado sexual. Y cuando encontramos a un adúltero, hay que apedrearle. Ese es el justo castigo de un adúltero. ¿Se da cuenta cómo en nuestro mundo, mientras vamos creciendo, progresando en cuanto al conocimiento, y ahora tenemos más conocimiento del que podemos manejar y más información de la que podemos leer y podemos estudiar? En el ámbito moral, el mundo está cada vez peor. ¿Cuándo fue la última vez que se le apedreó a un adúltero? O a alguien que cometió incesto. O se apedreó a un homosexual. El solo hablar que eso debería hacerse puede meter preso a un predicador en este tiempo. Decir que a un homosexual se le debe apedrear. Porque es intolerante. Porque no debemos hablar así, porque debemos soportar su pecado. Es un estilo de vida y esa persona tiene la libertad de vivir así y no debemos ser dramáticos ni extremos. ¿O qué tal el pecado sexual del bestialismo? Relaciones sexuales con animales. Adúlteros, gente que cometía incesto, homosexuales y personas que practicaban el bestialismo, según Lucas 20, debían morir. Aquel que se aparece un día y dice, esto ha dicho Dios para ti, esta es palabra de Dios, yo soy profeta, yo soy apóstol, esto es lo que Dios me ha dicho, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Y si lo que acababa de hacer ese profeta y ese apóstol no se cumplía, le mataban apedreando. ¿A cuántos en nuestro mundo deberían matarles porque toman a la ligera y esto es palabra de Dios? Yo soy profeta de Dios, yo soy apóstol, esto es lo que Dios me ha dicho. Se mataba a aquel que se atribuía el cargo de profeta cuando realmente no lo era. Aquel homicida debía morir. Aquel idólatra debía morir. Un idólatra es una persona que pone en primer lugar a una cosa o a una persona antes que a Dios. Eso es idolatría. Así es que nosotros en nuestro caminar cristiano puede ser que llegamos a ese punto donde nos damos cuenta que tener una estampita, tener una estatua, rezarles, prenderles una vela, es algo que ya no debemos hacer, ya no debemos ser idólatras, ya no debemos hacer todo eso. Pero debemos preguntarnos si nosotros no estamos cayendo en la idolatría moderna, donde hay una cosa o hay una persona que se convierte en algo o en alguien más importante que Dios. Y debemos hablar de la adicción a este aparato.
Donde no hay tiempo para Dios, hay mucho tiempo para eso. ¿Eres idólatra? ¿Hay algo o alguien más importante que Dios en tu vida? En la ley de Dios se castigaba eso. Aquel que quebrantaba el día de reposo, para el judío, el día sábado era un día diseñado para enfocarse en su relación con Dios. Así es que iban al templo y el día estaba enfocado en la persona de Dios. Allí en Éxodo 31 se le ocurrió a uno, ok, es sábado, ¿qué tal si me pongo a hacer ciertas cosas y no me enfoco en Dios? Y ese personaje murió, porque quebrantar el día de reposo se castigaba con la muerte. Así es que tú puedes darte cuenta en esta tabla resumen de cosas que se castigaban con la muerte en la ley de Dios, que topa varias facetas, varias áreas de nuestra vida. Nosotros podemos observar ciertas cosas en nuestra vida y observar si nosotros estamos cayendo en estos pecados. En la ley de Dios se determinaba que se debía morir por el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y luego de mostrar lo que estaba catalogado en la ley de Moisés como el pecado voluntario, el escritor aplica este pecado voluntario a la realidad de sus oyentes y les dice, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Ok, si ya era un castigo fuerte morirse, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Y observa en este versículo la referencia a la Trinidad. El que pisoteare al Hijo de Dios, su persona, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, su obra en la cruz, en la cual fue santificado. Solo el creyente es santificado, el incrédulo no puede ser santificado. ¿Observaste las evidencias del mismo texto que habla a creyentes? Versículo 26, el escritor dice, si pecáremos. ¿Observas la referencia a ser santificado, una acción que solo ocurre en la vida de los creyentes? ¿Observaste versículo 30 que habla de que Dios juzga a su pueblo? Hay evidencias alrededor e evidencias internas claramente convincentes de que es un texto que no está hablando de un castigo fuerte y extremo al que no conoce del Señor, sino está hablando de un hijo de Dios que conociéndole, que teniendo vida eterna, tiene en poco su palabra y toma la decisión de ofender a la persona de Jesucristo, a su obra y al Espíritu Santo, llamado aquí Espíritu de su gracia, que vive en nosotros. Hermano, ten cuidado de jugar con Dios. Te va a ir mal. Y aunque a veces por su gracia, el Señor nos dé tiempo para arrepentirnos, y a veces pasan horas y pasan días y a veces pasan años para que ese creyente vuelva al Señor y deje de vivir en pecado como lo está haciendo.
A veces en su soberanía Dios decide llevarse a ese creyente que se está destruyendo y está destruyendo a otros, llevarlo rápido al cielo para que deje de pecar y deje de destruir su vida y la vida de otros. Ten cuidado con jugar con Dios. No pienses que nada pasó. Hice esto y ya van 2 días o un mes o un año de lo que hice esto y sigo así. Y nada pasa. Ten cuidado de jugar con Dios. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, verso 30. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Cuando el texto utiliza la palabra venganza aplicada a Dios, debemos distinguir entre la venganza humana y la venganza divina. La venganza humana surge de nosotros porque guardamos en nuestro interior resentimientos y cosas sin resolver, guardamos un espíritu vengativo y cuando tenemos oportunidad, nosotros tomamos la ley en nuestra mano y afectamos, dañamos a esa persona que nos ha dañado a nosotros y así expresamos nuestra venganza a esa persona. La venganza de Dios es distinta, porque la retribución que Él nos da no surge de un espíritu vengativo, surge de una retribución justa, acorde, proporcional a su santidad y a su justicia. No nos va a dar más ni nos va a dar menos de lo que nos merecemos. Nos va a dar una retribución justa, exacta, precisa frente a nuestra forma de vivir. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Es una cita de Deuteronomio 32, versos 35 y 36. Él va a dar el pago justo, el juicio justo, el castigo justo a su hijo, a sus hijos creyentes. Si estos persisten en vivir en pecado. El versículo 31 termina. Horrenda cosa. Terrible. Extremo. Es caer en manos del Dios. Ten cuidado con jugar con Dios. Porque puede ser que has tenido la habilidad de ocultar de todos tu pecado. Y nadie se ha dado cuenta. Y nadie sabe. Él sí. Él no puede ser engañado. Él sabe con exactitud y con precisión cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con Él y en qué andamos, qué es lo que hacemos. Y la Biblia dice que nuestro pecado nos alcanzará. A veces tarda unas horas, unos días, unas semanas, a veces años. Nuestro pecado nos alcanzará. Así es que no debemos pensar que porque Dios nos salvó y nos dio vida eterna,
Y ahora somos sus hijos y Él nos ama como nadie nos va a amar. Y Él nos bendice. Eso no significa que Él no va a disciplinar a sus hijos. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios castiga el pecado. Y aun cuando ese pecado venga de nosotros, sus hijos, los que ya hemos sido salvos, nuestro Señor, porque es un Dios santo y es un Dios justo, no va a pasar nuestro castigo y va a ocultarlo abajo de la alfombra y no va a decir, ok, paso por alto esto, porque su propia naturaleza hace de Él un Dios santo y un Dios justo. Y si nosotros persistimos en pecar voluntariamente, si nuestro estilo de vida es pecar y menospreciar la palabra de Dios porque no queremos obedecerla, porque no queremos hacer lo que Dios nos pide. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, no juegues con Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos con ella. Gracias por advertirnos con palabras fuertes. Para que nosotros aprendamos a vivir en santidad, en obediencia. Padre, yo ruego que nos ayudes a evaluar nuestra vida y a observar si hay un área en nuestra vida o varias donde nosotros estamos persistiendo en pecar, en hacer lo que no te agrada. Padre, yo ruego que dejemos nuestro orgullo y nuestra prepotencia y escuchemos tu advertencia. Y que nos pongamos bien con Él. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Pedimos tu bendición. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Veo su mano, gracias. Gracias por identificarse. Alguien más por primera vez con nosotros, con toda confianza. Para la persona que viene por primera vez, quisiéramos ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No queremos que sienta que le estamos presionando. Si usted quiere
usted puede tomar sus cosas. Puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si lo hace, un caballero de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y va a conversar un momento con usted. Así es que si a más de darnos la oportunidad de orar, quiere permitirnos conversar con usted, venga con toda confianza en este momento. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Si quiere pasar, sí, venga. Gracias por su disposición. Padre Celestial, te doy gracias por la persona que nos visita. Señor, si todavía no te conoce como Salvador en este momento que va a estar escuchando el Evangelio, yo te pido, Padre, que hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos. Te conocemos ya hace tiempo. Ayúdanos a renovar nuestro compromiso de vivir en santidad. Que no sea solo una promesa hueca, un deseo emocional, una intención, sino que de veras podamos renovar nuestro compromiso a ti hoy, de vivir en santidad. Hacer un pacto de hombres y mujeres que queremos agradarte y queremos vivir con manos limpias, con corazón puro, buscando cada día la santidad. Pedimos, Señor, tu ayuda en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.